Hola, buenas tardes a todos, bienvenido. Si os parece, vamos a ir a pasar por la presentación que he preparado para hoy. Dejamos las preguntas al final, tendremos tiempo para que hagáis todas las preguntas que queráis. Comenzamos ya, si os parece, con la presentación. Lo he intentado enfocar de la manera lo más práctico posible, ya que, bueno, la teoría, los que estáis cursando la asignatura, la teoría ya la conocéis, y he intentado que la clase pues, sea lo más dinámica posible y lo he enfocado en un caso práctico. En el ejemplo que vamos a tratar, me he focalizado en el caso de cómo crear una matriz de riesgo para un proyecto en el que queremos construir un hotel en una isla desierta. Vamos a ir paso a paso analizando todos los pasos que tenemos que dar y cómo ir identificando los riesgos para posteriormente pintarlos en una matriz. Antes de nada, antes de comenzar, os he querido poner una frase del fundador de Amazon, de Jeff Bezos, en el que dice que es necesario anticipar un cierto grado de fracaso en todo tipo de proyectos. Como sabéis, Amazon, que es una empresa con muchísimo éxito y una empresa triunfadora, aún así no está exento de riesgos. Como todos sabemos, los riesgos se pueden dar a la hora en el día a día de una empresa. Puede haber todo tipo de riesgos, desde riesgos financieros hasta riesgos operacionales, como incluso en la gestión de riesgos de proyectos se puede llegar a identificar matrices de riesgos para el proyecto en concreto. Así es como lo he querido focalizar en esta clase. Empezamos, si os parece, con un ejemplo que creo que os va a gustar a muchos de vosotros. Yo ya anticipo que de fútbol no sé nada, pero intentando buscar un ejemplo de cómo podemos encontrar riesgos en todos los ámbitos de nuestra vida y de nuestra vida profesional también, pues os quería contar un caso en el que se trata de los 16avos de final de la Europa League, el Real Madrid contra el Atlético de Madrid en el año 2013. Era el minuto 90 y tantos, ya al final del partido, en el que iba perdiendo el Atlético de Madrid por 1-0, iba ganando el Real Madrid en este caso, y el entrenador, Simeone, decide enviar a toda la plantilla a la portería del Real Madrid porque les pitan un córner. Decide enviar también al portero. En este caso tenía dos opciones: enviar a todos, incluido al portero, en el que la probabilidad de que el portero marcara un gol es muy bajo, ya que los entendidos en fútbol dicen que los porteros además suelen ser altos y no son los más hábiles para marcar gol, y el impacto podía ser muy grande, ya que era el partido de ida, iban perdiendo 1-0, 1-0 se podría remontar en el de vuelta, pero remontar un 2-0 sería un impacto bastante alto. De ahí que el riesgo que tendría que haber valorado Simeone en ese momento, es verdad que en medio de un partido valorar el riesgo, tienes que tomar la decisión muy rápido, no es exactamente lo más adecuado y lo más correcto, la situación más correcta para valorarlo, pero es verdad que si tenemos en cuenta el impacto con la probabilidad de que efectivamente el portero marque un gol, eso no habría sido la mejor opción. Finalmente lo que ocurrió que fue pues que un delantero del Real Madrid aprovechó que la portería estaba sola, fue al lado contrario, marcó gol, ganando finalmente el Real Madrid 2-0. Como veis, en todos los ámbitos, incluido el fútbol, podemos utilizar todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que hemos aprendido de gestión de riesgos. Pasamos, si os parece, al caso que vamos a tratar. Vamos a construir un hotel de 5 estrellas en una isla desierta. El hotel está ya construido, la edificación en sí está construido. Va a contar con 35 habitaciones y es importante además que tiene que tener una categoría premium de 5 estrellas. El hotel ha sido adquirido por una cadena hotelera que se llama LH y, dado que la hotelera no posee ningún establecimiento de 5 estrellas, ha decidido contratar los servicios de una asesoría de Lux Hoteles para que le ayude a poner en marcha el hotel. La apertura del hotel está prevista para marzo de 2019 y la apertura se va a llevar a cabo a través de unas jornadas de Mystery Guest en el que se van a invitar a importantes clientes y a importantes empresas del sector a visitar el hotel que vamos a construir. Pues bien, vamos a partir de ahí para analizar los riesgos. Nosotros somos Deluxe Hotels y vamos a ayudar a poner en marcha este hotel en esta isla desierta que os he puesto en esta foto maravillosa que creo, si no me equivoco, creo que está por Escocia. La verdad es que no lo sé, pero la verdad es que era una foto chulísima y la puse. ¿Cómo vamos a analizar, cómo vamos a analizar los riesgos que nos podemos encontrar en este proyecto en cuestión? Pues lo vamos a hacer a través de distintas técnicas. Nosotros nos vamos a focalizar, y el ejemplo que vamos a desarrollar en detalle es el de la matriz de riesgos. Pero podemos utilizar y emplear otras típicas técnicas que se dan en el análisis de riesgos, como pueden ser el diagrama de Fishbone, que es este que os he pintado aquí abajo a la derecha. Se llama así porque parece una espina de un pescado en el que tú vas viendo cuáles son las causas que pueden dar lugar a determinados riesgos para luego al final identificar un problema.
También se puede hacer a través de brainstorming, que ahora lo veremos en la siguiente slide, se puede hacer a través de una matriz de riesgos, que es lo que nos vamos a focalizar, y también en un análisis DAFO, que también lo vamos a ver en la siguiente slide. A través de ello podemos identificar una serie de riesgos externos. Aquí os he puesto unos ejemplos que ahora los veremos en detalle, que son los que yo he identificado. Probablemente vosotros a lo largo de toda la ponencia estaréis pensando en otros riesgos que a mí se me hayan pasado o en otros riesgos que digas, pues yo este no lo habría identificado o este no me habría dado cuenta, como puede ser la falta de experiencia del personal, por ejemplo, en gestión de hoteles de 5 estrellas, el que haya una gran rotación, ya que el hotel está situado en una isla desierta y puede haber determinadas personas que no estén dispuestas a asumir esas condiciones laborales, que hayan dificultades en suministros, porque a ver cómo llevas todos los suministros de bebidas, hasta incluso los propios servicios de higiene, cómo lo llevas a una isla desierta. Todo eso son riesgos que son externos a nosotros como gestores de proyectos, son riesgos que van a estar ahí independientemente de cómo lo hagamos nosotros. Y luego están los riesgos internos, que es que al final, por ejemplo, nosotros en el Mystery Guest, con nuestros, que es nuestra puesta en escena, nuestra salida, donde van a estar gente que entiende muchísimo del mundo hotelero, donde van a estar nuestros mejores clientes, obtengamos una nota con la que no estemos conformes. Nosotros en nuestro proyecto, por ejemplo, hemos decidido que si obtenemos una nota inferior a un 8 sobre 10, esa nota no será todo lo buena, o la valoración no será todo lo positiva que esperamos. Para ello vamos a clasificar los riesgos en base a su severidad, es decir, a su probabilidad por impacto. Y llevaremos a cabo una serie de documentos que soportarán a nuestro análisis de riesgos. Haremos un registro de riesgos, una hoja de riesgos y un plan para gestionar los riesgos. Nosotros, como decíamos, nos vamos a focalizar en la primera de ellas, que es en cómo elaborar la matriz de riesgos. Pero es verdad que hay una serie de documentación soporte adicional que se puede emplear a la hora de gestionar los riesgos. Para ello vamos a partir del Risk Breakdown Structure, que es, vamos a ir identificando cuáles son los riesgos que se pueden dar en cada uno de los elementos de nuestro proyecto. Nosotros tenemos, por un lado, los riesgos que son específicos de Deluxe Resort, que es la sociedad o la asesoría que hemos contratado para que nos ayuden a poner en marcha el proyecto, y por otro lado, los riesgos que son de LH Hoteles. Es decir, los riesgos de recursos humanos de sus empleados son de la propia empresa, de la propia compañía. Los riesgos de que no se cumplan con los requisitos de calidad exigidos, que se tenga una nota inferior al 8, como hemos dicho antes, en el Mystery Guest, esos son riesgos inherentes a la asesoría que va a poner en marcha el proyecto. A partir de ahí, como vemos aquí, hemos pintado, pues hemos identificado una serie de riesgos. Riesgo de calidad, riesgo en el cobro y en los pagos, que se retrasen facturas, que te encuentres con una falta de liquidez, con un gap en caja, riesgos de seguridad o de salud, que haya un accidente laboral, todo ese tipo de riesgos los hemos ido identificando. Nosotros luego en la matriz hemos puesto los que yo creía que eran los más llamativos o los prioritarios, pero es verdad que esto puede tener una infinidad de riesgos. Tenemos que tener en cuenta, muy importante, a la hora de identificar los riesgos, la materialidad. Es decir, no tiene sentido identificar un riesgo que es altamente improbable que ocurra, como por ejemplo que se hunda la isla. Pues a ver, si la construcción ya está y la isla lleva ahí 150 años, es improbable que se vaya a hundir. No tendría sentido que registráramos esos riesgos, o no tendría sentido un riesgo minoritario, por ejemplo, que se rompan 5 lámparas del hotel. Es un riesgo con un impacto minoritario, tampoco tendría sentido que lo recogiéramos en el registro de riesgos ni en la matriz de riesgos. Otras de las técnicas que hemos empleado, además de la matriz de riesgo, para identificar los riesgos son, por un lado, el brainstorming. ¿Qué hemos hecho? Hemos cogido a todas las personas involucradas en el proyecto, los hemos cerrado en una habitación y con post-its hemos ido identificando cada uno de los riesgos que cada una de las personas que van a trabajar en el proyecto han podido identificar. Esto nos ha permitido hacer un análisis DAFO, un análisis de debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, y nos ha permitido pintar cada uno de los riesgos que han ido identificando la gente de nuestro proyecto en la matriz de análisis DAFO. Aquí podéis ver, por ejemplo, en la slide que se hemos identificado debilidades, como hemos dicho antes, como por ejemplo la insuficiencia de personal, que haya mucha rotación y el personal se nos vaya el 40% de la plantilla, por ejemplo, de un mes para otro. Una fortaleza, que esto desde el punto de vista de la empresa es importante, porque si bien es cierto que para poner en marcha el proyecto el que esté situado en una isla desierta es una dificultad, es verdad que para la empresa el estar en una isla desierta, en un sitio paradisíaco e idílico, es una fortaleza. También hemos identificado amenazas como puede ser los factores ambientales, es decir, podemos llegar a tener, por ejemplo, una demanda por
por alterar el medio ambiente de los alrededores de la isla. Todo ese tipo de cosas que no es tan tangible como lo puede ser una debilidad, pero existe y hay probabilidad de que ocurra, lo hemos identificado en el análisis DAFO como amenazas. Y también, por último, hemos identificado oportunidades que volvemos otra vez a hablar de, al final, al estar alejado de la Tierra y al estar en un sitio paradisíaco y en una isla desierta, también puede ser una oportunidad de negocio para la empresa. Para valorar, para llevar a cabo la matriz de riesgos, hemos establecido unos criterios de probabilidad y unos criterios de impacto. Hemos establecido cuál sería el valor numérico que le vamos a dar a la probabilidad de que ocurra un riesgo muy improbable, lo catalogaríamos como 1, y muy probable como 5. Además, hemos hecho una descripción. Os tengo que decir que a la hora de hacer, yo os estoy pintando la matriz de riesgos que yo he pintado para el proyecto en cuestión de montar una isla, montar un hotel de 5 estrellas en una isla desierta. Es verdad que vosotros a la hora de catalogar o de valorar los riesgos podéis establecer una escala de probabilidad que vaya de muy improbable a probable y que vaya solo de 1 a 4, por ejemplo. Yo he utilizado algo que para mí tiene sentido y que luego a la hora de pintarlo además me resulta muy gráfico y muy visual. Como hemos visto también en el temario, no existe una matriz cerrada o una forma cerrada que tenga que tener la matriz o una estructura cerrada. Cada uno puede pintarlo como mejor considere. Es verdad que a mí valorar tanto la probabilidad como el impacto en valores de 1 a 5 me ha resultado muy útil y además a la hora de pintarlo, luego lo veréis, creo que queda muy gráfico y queda muy visual. Los impactos los hemos valorado igualmente, de insignificante a catastrófico, siendo el menor impacto 1 y el mayor impacto 5. Si nosotros, por ejemplo, en este caso, el ejemplo que hemos puesto antes, que se hunda la isla, pues en ese caso tendría una probabilidad de 1 y un impacto de 5, porque no podría imaginar, de hecho, un impacto mayor para ese caso en concreto. Es verdad que, como hemos dicho antes, el riesgo, yo no lo he pintado en mi matriz de riesgos porque he considerado que no era lo suficientemente material como para tenerlo en cuenta. A partir de ahí, una vez que tenemos el impacto y la probabilidad, ya lo podemos pintar en una matriz como esta. Luego iremos viendo, caso a caso, cada uno de los riesgos y veréis dónde han quedado pintados cada uno de los riesgos que yo he identificado. Al final lo que tenemos que tener es una matriz donde te queden en la parte baja los riesgos que tengan un impacto insignificante y una probabilidad muy baja, en la parte media los que tengan un impacto moderado y una probabilidad también moderada, y en la parte alta los que tengan un impacto catastrófico y una probabilidad muy alta. Nosotros, además, para poder mover o para establecer unos medios de warning de los riesgos, de a ver cuándo un riesgo puede ser que deje de ser bajo para ser moderado o cuándo un riesgo deja de ser moderado para ser alto, nos hemos establecido un nivel de tolerancia de un más o menos 5% su nivel de impacto. Es decir, si el nivel de impacto vemos que va subiendo, ya en un más o en un menos 5% en lo que hayamos definido, a partir de ahí tenemos que plantearnos si tenemos que subir o bajar de nivel en la matriz el riesgo que hemos identificado. Nuevamente os digo, el nivel de tolerancia yo lo he puesto en más o menos 5, esto depende del proyecto, depende de la aversión al riesgo que tengáis vosotros y depende de lo que vosotros consideréis. Podemos estar hablando de un más o menos 5, de un más o menos 10 cada uno o incluso de una tolerancia 0. Nosotros, por ejemplo, yo en una de las empresas en las que he trabajado, nosotros teníamos, por ejemplo, definido una tolerancia 0 al riesgo reputacional de nuestra empresa. Y entonces intentábamos tratar todos los hechos que podían desembocar en un riesgo reputacional para nuestra entidad, fueran muy importantes o fueran minoritarios, porque nosotros habíamos definido que teníamos tolerancia 0. Pero eso lo define cada uno a la hora de llevar a cabo su proyecto o su gestión de riesgos en su propia empresa. ¿Cuáles son los riesgos que yo he identificado? Vamos a hablar ahora de los riesgos para la hotelera, para LH Hoteles. Pues en este caso, en primer lugar, he identificado la falta de experiencia del personal, como hemos visto antes, en gestión de hoteles de 5 estrellas. Como hemos dicho antes, la cadena no tiene ningún hotel de 5 estrellas. Esta falta de experiencia puede ser un riesgo muy importante, ya que, como no sé si sabréis, que los hoteles para poder mantener sus estrellas tienen que tener unos ciertos estándares de calidad. Si tu personal no se adecua o tu personal no trabaja acorde con un hotel de 5 estrellas, puede llegar a perder esas estrellas. De ahí que el impacto para mí fuera alto y tuviera una prioridad alta. ¿Cómo lo he pintado? Pues al final, al principio, lo que he hecho, he cogido una hoja de Excel y he dicho, vale, voy a ver cuál es el riesgo que tengo identificado, voy a describirlo, voy a intentar plasmar una solución, que es la cuarta columna que veis en la slide.
¿Cuál es el impacto en concreto? ¿En qué se puede traducir esto? Esto, por ejemplo, se puede traducir, pues eso, en que pierda estrella, en que tenga reclamaciones de clientes, en que en las redes sociales se hable mal de mi hotelera. Todo ese tipo de impactos los he ido poniendo en el Excel, en la columna número 5, y luego le he dado una escala de impacto de 5 porque ya os he dicho que para mí sería muy importante esto, una probabilidad de que ocurra de un 3 porque, bueno, yo considero que la hotelera es una gran hotelera y tiene experiencia, a lo mejor no en hoteles de 5 estrellas, pero sí en hoteles de 4, con lo cual la probabilidad no es demasiado alta, pero sí que me parece que tiene una prioridad alta. Y así ha sido como yo lo he puesto. Además, le he añadido una columna para el SWOT, que es lo mismo que el análisis DAFO que hemos visto antes. SWOT es en inglés y DAFO en español. Y yo le he añadido una columna para llevar el registro. El segundo riesgo que he puesto, el que hemos comentado también antes, el que haya un alto turnover de los empleados, que mis empleados, pues por la situación de vivir en una isla desierta, pues tenga mucha rotación y tenga que estar formando continuamente a empleados del hotel. Lo mismo, he añadido el riesgo, he identificado el riesgo, además la primera columna que se llama ID es una nomenclatura que yo le doy para que luego me sea más fácil pintarlo, los he llamado LH1 o LH2, les he ido poniendo así la numeración. Además he añadido la posible solución que se puede poner a cada uno de los riesgos, el impacto, y en este caso le he dado un impacto de 4 y una probabilidad de 4. El siguiente riesgo que he identificado, el emplazamiento del hotel, la dificultad de suministro, lo que decíamos antes. Es verdad que al estar en una isla desierta, el hotel está construido, pero es cierto que tú tienes que llevar periódicamente todo tipo de suministros, agua, la tintorería, incluso a los propios clientes tienes que trasladarle, es el cuarto riesgo que he identificado, los propios clientes tienes que hacerles llegar al hotel. Eso también puede ser un riesgo, porque claro, los tienes que llevar por mar, si lo llevas por mar tiene un riesgo de que se produzca algún daño en el barco, cómo los vas a llevar, si los llevas en helicóptero aún más, entonces eso lo he identificado también como un riesgo. En el caso del emplazamiento del hotel, le he dado una escala de impacto de 5 y una probabilidad de 3, y en el caso del emplazamiento de las comunicaciones por tierra, yo le he dado una escala de 4 y una probabilidad de 2. Esto es criterio experto, no hay, para la hora de hacer una matriz de riesgos, no hay ninguna catalogación que te digan este riesgo porque es imposible, o sea, no podemos ir a ningún sitio a mirar que el riesgo de que tenga dificultad de suministros a la hora de llevar los suministros de un hotel a una isla desierta tiene un impacto de 5 y una probabilidad de 3. Esto es criterio experto. Al final en los proyectos es el director del proyecto o debe ser el director del proyecto en que su criterio experto y con todo su equipo valore si la escala es de 5, de 4, de 3 y la probabilidad es de 1, de 2 o de 3, debe ser el director del proyecto el que lo haga. En el caso de las empresas debe ser el gestor de riesgos, también el que con su equipo, no ya solo él, sino también hay gente que tiene más feeling porque hay gente que está más cercano al negocio, le vaya diciendo, pues oye, la probabilidad de esto también en base a experiencia. Es verdad que algunos tipos de riesgos es más sencillo. En el caso, por ejemplo, para gestionar el riesgo operacional en banca, si tú tienes el Comité de Basilea te pide que tú tengas 5 años de registro de tus riesgos operacionales, esa experiencia te permite también valorar cuál va a ser el impacto y la probabilidad que vas a tener en el futuro, porque puedes ir atrás, puedes hacerlo de una manera retrospectiva y puedes mirar, oye, ¿cuántas veces me ha ocurrido este riesgo en los últimos 5 años y además qué impacto he tenido en este riesgo determinado que me ha ocurrido en los últimos 5 años? Esto pasa, por ejemplo, típico ejemplo de riesgo operacional, billetes falsos en una sucursal. Pues si en los últimos 5 años yo he tenido una gran cantidad de fraude por billetes falsos en la sucursal y además he tenido un impacto de 3 millones de euros, pues eso me da a entender que en el futuro realmente es un riesgo que va a tener un impacto y una probabilidad bastante elevados. Como os digo, esto es por criterio experto. Otro riesgo que identifiqué yo, pues como os he dicho antes, los factores ambientales. Yo había identificado que el hecho de estar en una isla desierta, que además tú tienes barcos yendo y viniendo para traer los suministros, para traer al personal, para traer a los clientes, eso podía alterar el medio ambiente y eso podía conllevar a ciertas quejas por parte de las asociaciones ecologistas. Yo lo había identificado como un riesgo que tenía un impacto alto, aunque una probabilidad pequeña, porque es verdad que normalmente las empresas cuando
van a abrir un nuevo negocio, cuando van a abrir un nuevo hotel en este caso, ya han hecho un trabajo previo del lobby y es verdad que saben que le van a conceder todos los permisos. Pero aún así a mí me parecía que era un riesgo que había que tener en cuenta. En el caso de la gestora de la asesoría que contratamos para que nos ayude a poner en marcha el proyecto, pues he identificado otros riesgos. En este caso, por ejemplo, la baja valoración del Mystery Guest. Como hemos dicho, para nosotros tener una puntuación por debajo de un 8 significa que el proyecto no se ha plasmado con la calidad que se debía plasmar, con lo cual el tener una calificación inferior al 8 para mí es un riesgo que hay que tener en cuenta. Le he dado un impacto alto de 5, una probabilidad no muy alta de 2, porque yo considero que cuando tú contratas una gestora, una asesoría o una empresa de gestión de proyectos, ya has hecho un estudio previo, sabes que lo van a hacer bien, entonces es improbable que obtenga una puntuación desfavorable en el Mystery Guest. Además, he tenido en cuenta también qué ocurre si en el caso de nuestro equipo de proyecto tiene una baja temporal de gran parte o del total, de la plantilla, y eso hace que se paralice el proyecto. Hemos dicho que el hotel va a ver la luz en marzo de 2019. Si yo tengo una baja importante en mi equipo de proyectos, esto puede hacer que el proyecto se retrase, que es un riesgo, como ya hemos comentado además en clase. El timing es un riesgo muy importante a tener en cuenta en los proyectos. Cuando tú tienes un deadline para un proyecto hay que cumplirlo, no se puede retrasar. De ahí que todos los riesgos relacionados con el timing del proyecto sean muy importantes. Además, he tenido en cuenta qué ocurre si hay impagos por parte del cliente, es decir, que el caso de que la hotelera no le pague las facturas a la gestoría. Pues en este caso es verdad que yo le he dado una probabilidad muy baja porque, como hemos dicho, es una importante hotelera, pero hay que tenerlo en cuenta. Volvemos otra vez al tema del timing. ¿Qué ocurre si yo entrego el proyecto con retraso? Lo entrego bien, pero lo entrego tarde, o veo que me estoy quedando sin tiempo para entregarlo a tiempo. Una de las actuaciones que yo he puesto aquí es que, por ejemplo, habría que realizar un fast track, es decir, darle un empuje en los últimos meses del proyecto, pero aún así es un riesgo que hay que tener en cuenta. Retraso en los aprovisionamientos, que yo vaya a abrir el día 4 de marzo de 2019 y no tenga todos los aprovisionamientos que tengo que tener en el hotel. O que haya incidencias en interiorismo, que de pronto el falso techo se caiga justo un día antes de abrir. Todo ese tipo de riesgos yo, por ejemplo, los he identificado. Y finalmente llegamos a nuestra matriz de riesgos. ¿Qué he hecho? Como veis, podéis ver en base a la probabilidad y el impacto que os he ido comentando antes, yo lo que he hecho es que el ID, el identificador que le he puesto, lo he pintado en la matriz, de tal manera que de una forma muy visual puedo ir y decir, vale, pues el LH4, el LH5, el DLE5 y el DLE6 me ha salido que tiene una probabilidad baja, pero un impacto mayor. Pues ya simplemente tendría que ir a mi tracking, a mi registro de riesgos y decir, vale, pues el H4 es este, el LH5 es este, el DL es este y el DL6 es este otro. Y además, como yo he establecido posibles impactos, pues me sirve de una manera muy útil para tener registrados mis registros de riesgos. Y además, incluso puedo añadir ahí los planes de actuación. Yo lo que suelo hacer en mis proyectos es que además a los riesgos le añado un plan de actuación. Digo, vale, pues si tengo un riesgo identificado, ¿qué ocurre? Si yo tengo una baja temporal en el equipo del proyecto, planes de actuación, plan B, pues voy a tener siempre un pipeline de consultores que puedan entrar a trabajar en el mismo momento en el que se produce la baja en el pipeline del proyecto. Por ejemplo, establezco planes de actuación para intentar mitigar esos riesgos, sobre todo los que están en la parte alta de la matriz. Es verdad que en la parte más baja a lo mejor puedo asumir el riesgo, también está el coste de oportunidad. ¿Cuánto me cuesta tener un consultor en el pipeline esperando para empezar a trabajar o cuánto no? Eso ya lo tengo que valorar, pero es verdad que en los que están en la parte alta yo siempre añado una columna de planes de actuación y planes de mitigación. Y por mi parte, este era el ejemplo que quería mostraros. Pasamos ahora a continuación, si os parece, a ver todas vuestras preguntas y también vuestros comentarios, los comentarios que tengáis, porque entiendo, seguro que se os han ocurrido infinidad de riesgos en el ejemplo. Entonces, si queréis comentarlos, pues lo vamos viendo. Yo os he puesto los que para mí eran a priori más llamativos. Es verdad que en un proyecto de este tipo, pues puedes encontrar infinidad de riesgos. Pasamos si queréis. ¿Cuántos riesgos máximos se recomienda manejar por matriz de riesgo? Nos pregunta Juan Rodríguez.
Pues, Juan, depende, o sea, depende de qué estemos valorando el riesgo. Por ejemplo, en gestión de riesgos en una entidad financiera tienes infinidad de riesgos, tienes bases de datos enteras de riesgos que se han identificado. En este caso de un proyecto, pues es algo que tienes que gestionar tú como director de proyecto. Tienes un equipo, tienes un tiempo para hacerlo, en este caso de 1 año y medio. No tendría sentido que tuvieras, en mi opinión, no tendría sentido que tuvieras identificado más de 100 riesgos, porque al final es un proyecto que tienes que tener ya en BAU en 1 año y medio, que tienes que tener implantado y finalizado. No tendría sentido que tuvieras más de 100, pero es mi opinión, al final lo tienes que balancear. Esto es una metodología o una técnica que está a disposición de los gestores de riesgos y cada uno lo moldea, lo utiliza como mejor le convenga. A ver, nos pregunta también Juan, si la probabilidad la mido de 1 a 5, el impacto también lo debo medir de 1 a 5, es decir, siempre debe ser el mismo valor tanto en la probabilidad como en el impacto. No tiene que ser el mismo valor, no tiene que ser el mismo valor. Lo que pasa es que yo lo hago 5 a 5 porque así me sale una matriz par. Me sale una matriz pareja y es muy fácil de pintar y muy fácil de dibujar. Tú puedes tener una probabilidad de 1 a 5 y un impacto de 1 a 3. Si luego al final para pintarlo te sirve, lo puedes mapear y te es útil, lo puedes hacer. Yo lo hago porque me parece mucho más fácil pintar una matriz de 5 filas y 5 columnas. Una matriz par me parece, en ese sentido, me parece mucho más fácil, o 4 y 4. Pero es verdad que lo podéis hacer como lo consideréis. Nos comenta Fernando Alarcón, a la matriz de riesgo se le puede agregar un plan de acción con responsables, fechas y recursos. Sí, Fernando, es justo lo que comentaba yo al final de la ponencia. Yo siempre le agrego una matriz, una columna adicional en el que sea el plan de mitigación y además sí que es verdad que le puedes decir, vale, pues el plan de mitigación, por ejemplo, si el plan de mitigación para que no tengamos mala fama en las redes sociales es un plan de comunicación, yo pongo plan de mitigación es el plan de comunicación y el responsable va a ser el departamento de comunicación y el deadline es tal fecha. Sí, eso ayuda muchísimo para gestionar los riesgos. Vale, pasamos, hay muchas preguntas, voy a intentar ir respondiendo a todos, ¿vale? Si no lo podemos comentar en el foro donde estiméis. En la columna impacto en el presupuesto se debe vincular con el presupuesto, es en base a una estimación. Normalmente, es en base a una estimación, sí, pero normalmente, Ramiro, cuando nosotros identificamos un riesgo en un proyecto, teniendo en cuenta que en la gestión de proyectos es vital el timing, como hemos dicho antes, el scope, que no se nos vaya el alcance, que no empecemos a la hora de gestionar proyectos con un ya que estoy, voy a hacer no sé qué, sino que tengamos claro cuál es el alcance. Y el tercero es el budget, el presupuesto. No tenemos un budget ilimitado, con lo cual yo lo que hago es que todos los riesgos que yo identifico en mis proyectos los asocio al budget. Hago una estimación y digo, esto me puede costar tanto. Además, en los proyectos suele haber reservas de gestión. Pues yo lo que digo, vale, este riesgo me puede llegar a costar tanto, pero lo puedo cubrir con mi reserva de gestión. Entonces, no me preocupo. O no tengo reserva suficiente y tengo que dotar presupuesto adicional. Pero sí, conviene linkarlo al presupuesto, siempre en base a una estimación, porque es algo que estamos estimando riesgos, es algo que no ha ocurrido en nuestro proyecto. Entonces, sí, es en base a una estimación. ¿Existe alguna metodología para realizar la matriz de riesgo? ¿Cuál recomienda usted? Pues, como hemos dicho antes, Jorge Alberto, la metodología es es un poco seguir las bases de lo que os he pintado ahora. Coges un Excel, empiezas a hacer brainstorming, ya sea interno, junto con tu equipo, ya seas gestor de proyectos o gestor de riesgos en una empresa. Da igual, con el equipo te reúnes, empiezas a hacer brainstorming, identificas cuáles son los riesgos que tienes y empiezas a pintarlo en un Excel. Empiezas a pintar cuáles son los riesgos, valoras y añadís, por criterio experto, valoráis cuál es el impacto y cuál es la probabilidad. Los que tengan poco impacto y poca probabilidad, mejor los dejas, y los que tengan mucho impacto y mucha probabilidad, los vas metiendo en la matriz. Vale.
Vale, nos pregunta Katia qué significan las siglas DL y LH. Como hemos dicho al principio, quizás se cortó. DL es el nombre que yo le he puesto a Deluxe Resorts, que es la asesoría, y LH es el nombre que le he puesto a la hotelera. En este caso son siglas del propio caso que estamos viendo, no significan nada más allá de eso. ¿Cómo valoré el impacto en base a qué escalas? Nos pregunta Jennifer. Pues, Jennifer, el impacto lo valoré, o sea, yo definí una escala del 1 al 5. Como hemos dicho antes y también en la otra pregunta del compañero, tú puedes definir las escalas que tú consideres, del 1 al 5 o del 1 al 3. Yo lo puse como que tuvieran mucho impacto, desde el menor impacto hasta el mayor impacto posible, desde la menor probabilidad hasta la mayor probabilidad posible. Pero puedes simplemente dividirlo en poco, mucho o poco, mucho y medio, y simplemente ya tendrías una escala de 3, o puedes hacerlo como tú consideres a la hora de pintar tu matriz de riesgos. ¿Cómo le das los colores a la matriz? Nos pregunta Ingrid. Pues yo, en base a mi escala, los que están entre 1 y 2, para mí, como yo tengo una escala de 5, los que están alrededor del 1 y el 2 para mí son verde. Los que están entre el 3 y el 4 para mí son rojo, porque son los que tienen un impacto más alto y una probabilidad más alta, y en amarillo estarían los que estuvieran alrededor del 3. Es también una forma de pintarlo. Al final lo que se trata es que yo, como gestora de riesgos, soy capaz de un simple vistazo a mi matriz saber qué riesgo tengo, en qué consiste ese riesgo, qué probabilidad tengo de que ocurra ese riesgo y qué impacto podría llegar a tener, y además, si añadimos la columna de cómo gestionarlo, además puedo ver cómo gestionarlo, y eso lo puedo tener en 5 minutos, o sea que es una metodología muy potente que nos puede servir muchísimo para la hora de gestionar los riesgos, y me parece que es muy, muy útil, y al final cada uno se hace su propio, pues eso, lo que os he dicho, una escala del 1 al 3, y la pintas a lo mejor verde, amarillo, rojo, pues tú quieres poner verde, naranja, rojo, eso ya lo dejo a vuestra elección, pero creo que es una herramienta muy, muy potente. Si los riesgos son positivos, ¿se debe cambiar la escala de impacto, especialmente la catastrófico? Si los riesgos son positivos, Oscar, puede existir que algo que es un riesgo al final tengas una ganancia y eso se convierta en positivo. Pero es verdad que para gestionarlo no tendría sentido que él lo pintáramos, porque algo que es positivo, es decir, tiene sentido si un riesgo que para ti era un peligro, en un principio al final se ha convertido por casualidad en algo positivo, pero algo que de antemano puede ser positivo, en un análisis de riesgos no tiene sentido pintarlo. En todo caso, lo podríamos pintar en el DAFO como una oportunidad, pero no en la matriz de riesgos, porque la matriz de riesgos al final es algo que puede llegar a ocasionar una pérdida, ya sea para la empresa, si somos gestores de riesgos de una empresa, ya sea para el proyecto, si somos gestores de proyectos. A ver, seguimos viendo preguntas adicionales. Vale. En la hoja, vale, riesgo y vulnerabilidad son sinónimos, nos pregunta Rafael. Riesgo y vulnerabilidad son sinónimos. Pues yo diría, pueden ser sinónimos, pero al final el riesgo es algo que tú sabes que puede llegar a ocurrir en una determinada probabilidad y que puede llegar a tener una pérdida importante, y una vulnerabilidad puede ser una debilidad que pueda llegar a gestionar y que nunca vaya a ser un riesgo real. Entonces, nosotros solemos hablar siempre de riesgos porque es algo que tiene una cierta probabilidad de que al final pueda llegar a ocurrir y puede además desembocar, tener un desenlace muy importante. Una vulnerabilidad, si la gestionas, puede ser simplemente una debilidad que tú gestiones. Entonces, yo no lo asimilaría del todo. Vale, para poner, vale, entonces, nos pregunta César. De acuerdo al formato de la matriz de riesgo se identifica riesgo, causas, controles, pero solo veo el impacto y la probabilidad. Para poner el riesgo en el mapa, pero ¿qué pasa con el riesgo residual? Teniendo en cuenta los controles que se tienen. Sí, César, esto es, nosotros hemos pintado la matriz de riesgo en el minuto 1. Es decir, nos dan un proyecto en el que vamos a montar una isla, un hotel en una isla desierta. En este momento, es verdad que nosotros no hemos tenido en cuenta los controles que se tengan. Si nosotros en nuestra organización, como gestores de riesgos, sí que tendremos controllers, los propios controllers, nuestros compañeros de control del riesgo, que sí que mitigarán eso, y al final es verdad que los tendrías que llegar a tener en cuenta y a poner el riesgo residual.
Nosotros en el proyecto no lo hemos tenido en cuenta porque estamos partiendo del minuto cero, del minuto uno en el que vamos a identificar cuáles son los riesgos que tengo en mi proyecto. Si yo a eso le añado la columna de mitigación, al final nos quedaría un riesgo residual. Sí, es verdad que como gestores de riesgos de una entidad, eso se suele hacer, pero normalmente porque también contamos con una organización estructurada de gestión de riesgos. Contamos con un departamento de control interno, contamos con un departamento de auditoría, al final siempre se establecen controles. Pero sí, lo que haces es restar el impacto que tendría, el impacto positivo en este caso, que tendría el control a tu riesgo, dándote lugar a un riesgo residual. En el sector transporte existen muchas variables de riesgo, nos pregunta Óscar. Pues, Óscar, sí, yo a priori te diría que sí. Es cierto que yo el sector transporte no es algo que conozca de mi experiencia profesional, pero yo te diría que sí, pues porque se puede producir desde una lesión del propio empleado, una lesión una lesión del empleado, teniendo en cuenta que sea un transporte de mercancías, una lesión de pasajeros si no es un transporte de mercancías. Entonces, sí que habría que mirarlo, pero es verdad que el sector transporte además está muy regulado y muy legislado precisamente para evitar que se den ciertos tipos de riesgos. Vale, a ver, sigo intentando responder a las preguntas. ¿Cómo os puedo definir los riesgos que no puedo controlar dentro del proyecto? Los riesgos que no se pueden controlar dentro del proyecto son riesgos que se conocen en gestión de proyectos como riesgos conocidos. Es decir, son riesgos que asumes, riesgos que sabes que van a existir y que van a estar ahí. Por ejemplo, en el caso de los riesgos de los proyectos en una organización, siempre suele haber gente que está a favor del proyecto y gente que no está a favor de un determinado proyecto. Esos riesgos va a estar siempre y es inherente al propio proyecto. Esos son conocidos y normalmente nosotros, como no los podemos gestionar ni mitigar, o los pones en tu matriz y simplemente los das como un given y no les pones un método de actuación, o directamente no los pones. En ese sentido, como veáis. Vale. ¿Cómo se determina la tolerancia al riesgo? La tolerancia al riesgo, en este caso, en nuestro ejemplo, que decíamos que eran más o menos 5, depende del caso. Esto va en base a la aversión al riesgo del propio gestor de riesgos. En este caso, en mi proyecto, yo he considerado que yo, como directora de proyecto, no quería tener una tolerancia mayor o menor a un 5%. En este caso, como os he dicho antes, nosotros en empresas que yo he trabajado tenían una tolerancia cero al riesgo reputacional. Yo gestiono cualquier evento que pueda desembocar en un riesgo reputacional, sea grande o pequeño, y vosotros como gestores de riesgos o como futuros gestores de riesgos también estableceréis vuestra propia tolerancia al riesgo. Depende de vuestra versión. Es exactamente igual que desde un punto de vista personal, cuando uno va a invertir en bolsa, los valores que compres son más o menos arriesgados en base a tu tolerancia al riesgo y en base a tu aversión al riesgo. Pues esto es exactamente igual. Al final, tú tienes una serie de técnicas para gestionar los riesgos y las empleas y las utilizas de la manera que estimes más oportuno. Nos dice Edgar que no ve, por ejemplo, riesgos financieros como de tipo de cambio, de financiamiento o de valorizar el riesgo contra la rentabilidad. En este caso, como es verdad que si fuera una empresa financiera, si estuviéramos hablando de un banco o de una gestora de inversión, en este caso sí que tendríamos que haber tenido en cuenta riesgos de tipo de cambio o de financiación. En este caso, nosotros hemos considerado que la empresa hotelera, puesto que ya había comprado el hotel y había contratado a la empresa, tenía financiación suficiente para abordar el proyecto. Sí que hemos tenido en cuenta el caso de que la hotelera no pagara a la gestora de proyectos, pero no hemos tenido en cuenta un riesgo de financiación porque hemos considerado que la empresa ya era solvente y ya iba a pagar el proyecto porque de hecho había comprado el hotel. Tampoco el riesgo de tipo de cambio porque eso es algo que correspondería al Departamento de Gestión Financiera o de Asesoría, en este caso de la hotelera, en el caso de que ellos gestionaran internamente su tesorería. Hay empresas que lo hacen a través de empresas financieras. Entonces, por eso no hemos tenido en cuenta en concreto este tipo de riesgo financiero. Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos que buscar financiación, yo quisiera hacer un proyecto y tuviera que buscar financiación, evidentemente tendría que tener en cuenta el riesgo de financiación o el riesgo de que subiera el tipo de interés y me saliera mucho más caro dentro de un año de lo que me está saliendo hoy o cosas así. Vale. ¿Qué efectos puede tener sobre la confiabilidad en la estructura de la matriz? Cuadrada versus rectangular, par o impar.
En este caso, César, es totalmente opcional. Yo, como os he dicho, yo la he utilizado 5 a 5. Podéis utilizar 4 a 4, 3 a 3. Yo recomiendo que sea así porque es mucho más visual y es mucho más fácil hacer el mapeo. Si luego queréis hacer uno, incluso hay gente que hace 1 a 2 es riesgo bajo, 3 y 4 es riesgo medio y 5 a 6 es riesgo alto. Ya lo podéis identificar como queráis, pero esto es totalmente opcional. Vale, a ver, ¿qué más? Vale, hay muchísimas preguntas. A ver, ¿qué normas o estándares son la base de la matriz de riesgo? ¿La matriz de riesgo se conoce con algún otro nombre? Las normas son, no hay una norma o una legislación que te obliga a tener una matriz de riesgos. La matriz de riesgos se puede conocer como matriz IPER, o sea, no sé si a lo mejor matriz de identificación de riesgos, matriz de control de riesgos, se puede conocer por diversos nombres, no, por diversos nombres, pero es verdad que no hay una norma en sí que te diga que la matriz de riesgos se hace así. La matriz de riesgos es una herramienta de gestión, es una herramienta es como si fuera una metodología que tú puedes utilizar o no a la hora de gestionar los riesgos. No es algo mandatorio o algo imperativo que tengas por ley o por norma que llevar a cabo. La estrategia de mitigación del riesgo implica un costo. ¿Esta reserva o costo cómo se estima? Pues, Alexis, evidentemente las estrategias de mitigación de los riesgos implica siempre un coste. ¿Cómo se estima? Pues depende. Si, por ejemplo, nosotros tenemos, como el ejemplo que hemos puesto antes, yo quiero mitigar el riesgo que las redes sociales hablen mal de mi hotel. En ese sentido, si mi estrategia de mitigación es un plan de comunicación y yo tengo un presupuesto de ese plan de comunicación, pues el coste sería el precio del presupuesto. Si no lo tengo, tendría que ir, por ejemplo, tengo un riesgo laboral y esto lo va a mitigar el servicio de relaciones laborales. Por ejemplo, pues tendría que ir al servicio de relaciones laborales a que me estimen cuánto, el mitigar los riesgos laborales, cuánto le cuesta en mi empresa o en mi proyecto. Se hace, al final tienes que ir viendo caso a caso y mitigarlo. Tened en cuenta que en el ejemplo que estamos viendo, en el caso de un proyecto, en el ejemplo que estamos viendo, cualquier otro tipo de proyecto, tú tienes un presupuesto estimado y ese presupuesto lo vas consumiendo a lo largo del proyecto. Y eso implica que si tienes riesgos que se llevan a cabo, vas a tener que detraer de tu presupuesto. Que si tienes técnicas de mitigación que vas a implantar, vas a tener que detraer de tu presupuesto. Pero todo eso, en el minuto cero en el que tú empiezas a hacer brainstorming y a decidir cuáles son los riesgos que te encuentras, son todo estimaciones, a menos, como digo, que tengas pues es un presupuesto detallado. Continúo, intento a ver si puedo responder a la mayor número de preguntas posible. En una entidad financiera el plan de mitigación puede ser un proyecto. ¿Cómo valoran en esos casos la probabilidad del impacto? En una entidad financiera el plan de mitigación puede ser un proyecto. En las entidades financieras tienen departamentos encargados de mitigar los riesgos que tienen en el banco. Por ejemplo, en este caso, las entidades financieras cuentan, además por normativa, porque así se lo exigen los supervisores bancarios y los supervisores financieros, que tienen que tener unos departamentos de mitigación. Por ejemplo, identifican el riesgo que pueden tener el riesgo más sencillo, el riesgo de que las oficinas haya un incendio. Pues eso tienen que tener un plan de acción. Tienen que tener un plan de acción y un plan de mitigación para ese tipo de riesgos. Y en esos casos no es ya que sea un proyecto, es que son un departamento entero dedicado a mitigar los riesgos. Desde un punto de vista financiero, los riesgos operacionales también son departamentos enteros, es algo que va mucho más allá del proyecto. Y en ese caso, ¿cómo valorar la probabilidad y el impacto? También, si son riesgos financieros, lo valoras en base al pasado, como hemos dicho antes, en base a los registros que tengas, en el caso de riesgo operacional, que te obligan a tener guardado tus eventos de riesgo operacional durante 5 años, te vas al pasado y ves cuál ha sido tu probabilidad y tu impacto, y eso te permite estimar desde un punto de vista estadístico cuál va a ser en el futuro. Y si es otro tipo de riesgos que no sean financieros, en este caso tiene que ser en base a experiencia, como hemos visto antes en el ejemplo. Vale, ¿esto estaría definido como apetito al riesgo? La estrategia, la matriz de riesgo,
responde a una estrategia de gestión de riesgos que va íntimamente ligada a tu apetito al riesgo. Es decir, si yo, como decíamos antes, mi tolerancia al riesgo es que no quiero tener ningún riesgo, por ejemplo, de tener una nota inferior a 8 en el Mystery Guess, en este caso, mi apetito al riesgo en ese caso será muy, muy importante y yo pondré todos los medios posibles, identificaré todos los riesgos hasta el detalle para intentar mitigar esa acción. Entonces, el apetito al riesgo es más un input a la matriz de riesgo, más que un output. Es algo que te alimenta tu forma de gestionar los riesgos. Esta matriz de riesgo en un procedimiento de gestión de riesgos se deja fijo o se explica, o si hay que definirlo, entiendo que pregunta para cada proyecto. Nos pregunta Ana. Pues en este caso, para cada proyecto, de los riesgos que yo he identificado aquí en esta matriz son para este proyecto en concreto. Para otros proyectos habrán riesgos que sean comunes y otros que no. Es verdad que por ejemplo, el formato que os he presentado lo podéis utilizar en cualquier riesgo, en cualquier proyecto, independiente de cómo sea el proyecto. Pero es verdad que la matriz va cambiando un poco y sobre todo al final el impacto. Es decir, habrá proyectos en los que tengas la mayor parte de los riesgos en la parte alta y habrá proyectos en los que a lo mejor no tienen ningún riesgo elevado. Esos son los menos, pero se puede dar el caso. ¿Cómo se deben redactar los riesgos? ¿Existe una regla para ello? Nos pregunta Elizabeth. Los riesgos, Elizabeth, yo creo que la regla es que sea fácilmente entendible para una persona que no esté involucrada en la gestión de los riesgos. Nosotros como gestores de riesgo, como futuros gestores de riesgos, puede ser que tengamos clarísimo en qué consiste un riesgo, pero tenemos que tener la capacidad de que los demás involucrados en el proyecto o los demás involucrados en nuestro departamento sean capaces de entender el riesgo que yo estoy definiendo. Y además también tened en cuenta que esto va a ser auditado por auditoría interna, por auditoría externa, y es verdad que un tercero tiene que ser capaz de entenderlo. Entonces, si hay que definir una regla, yo os diría que por favor que sea lo más sencillo posible para que cualquier persona ajena a lo que nosotros estamos definiendo sea capaz de entenderlo. Nos pregunta Juan Donaldo, ¿los planes de mitigación es vital o adicional el plan del seguimiento? Sí, en los planes de mitigación, si tú estableces un plan de mitigación para un riesgo, es vital y muy importante que hagas el seguimiento. Porque si realmente tú tienes un plan de mitigación, pero con el devenir de los días, al final ese plan de mitigación no va a poder ponerse en marcha o no va a funcionar, no tiene ningún sentido. Entonces tenemos que hacer el seguimiento para ver que efectivamente ese plan de mitigación está preparado para reaccionar en cualquier momento, para actuar en cualquier momento. A ver, ¿qué estrategia utilizarías para que el directorio le tome importancia a este tipo de análisis? Pues nos pregunta Lenin. Pues Lenin, en la gestión de proyectos y también en la gestión de riesgos, de hecho en la gestión de proyectos en concreto, hay una parte muy importante enfocada a la comunicación. La comunicación con todos los stakeholders, ya sean de un proyecto o ya sean de nuestro departamento de gestión de riesgos. Lo que yo utilizaría es involucrarles, explicarles la matriz. Es verdad que la matriz, al ser muy visual, es algo que gusta bastante a la alta dirección, incluso a todos los stakeholders, porque es algo que te permite gestionar los riesgos de una manera muy rápida y muy sencilla, porque te está diciendo en un minuto cuál es el riesgo que tienes y qué probabilidad y qué impacto tienes. Esto es verdad que esto es fruto de un análisis previo que conlleva mucho tiempo, pero a la dirección y a todos los stakeholders es algo que muy rápidamente pueden ver cómo hemos nosotros valorado e identificado nuestros riesgos. Así que yo lo que emplearía sería un plan de comunicación interno, un plan de comunicación con stakeholders. Yo creo que sería lo más útil. Nos pregunta Juan si es recomendable visualizar si con ese riesgo, si con los riesgos que identifiquemos se afecta al alcance, al presupuesto o al tiempo. Sí, Juan, es tremendamente importante. En el caso que estamos viendo de cómo afecta la matriz o cómo emplear una matriz de riesgo en la gestión de proyectos, en este caso es vital. Tenemos que tener en cuenta que esos tres vértices en un proyecto, alcance, presupuesto y tiempo, son los más importantes. Entonces, yo siempre miro si mis riesgos están íntimamente ligados o van a alterar mi alcance, si van a consumir mi presupuesto o si van a hacer que yo me retrase en la entrega del proyecto. Eso para mí es vital siempre a la hora de hacer un análisis de riesgos. Continúo mirando las preguntas vuestras.
Vale, nos dice Delia que he colocado yo como riesgo en el ejemplo dificultad de comunicación con tierra y nos dice que ella eso no lo ve como una realidad, sino como que no lo ve como un riesgo, sino lo ve como una realidad. Los riesgos provienen de esa situación. Es cierto, Delia, a lo mejor era simplemente cuestión de redactarlo de otra manera. La realidad es que es difícil llegar a acceder al hotel, como tú bien indicas, pero es verdad que el riesgo es todas las incidencias que se puedan derivar de ese traslado o de esa comunicación con la Tierra. Es verdad que puede ser un tema de redacción. Lo que os he dicho antes, al final, cuando nosotros estamos gestionando los riesgos, nos metemos en el día a día y no nos damos cuenta que un tercero tiene que ser capaz de entenderlo y de verlo lo más parecido a nosotros posibles. Nos dice que Paulina que tiene una duda sobre el término SWOT. Os he comentado antes, lo que pasa que ha sido muy rápidamente, que el término SWOT es lo mismo que el término DAFO, solo que en inglés. Es identificar tus debilidades, tus fortalezas, tus amenazas y tus oportunidades en la matriz que os he pintado en la presentación. Es lo mismo DAFO o SWOT. Vale. Los riesgos catastróficos, ¿a qué debemos darles escalas? Para mí, Patricio, los riesgos, yo he identificado como riesgo catastrófico aquel riesgo que haría inviable o muy difícilmente viable el que yo entregue mi proyecto en tiempo y forma. Es decir, en base a lo acordado en el contrato y en el tiempo estimado en el contrato. ¿Cómo se relacionan los colores de la matriz? Eso ya lo hemos visto. ¿Es útil hacer una matriz de riesgo por cada proceso? Pues Inés, depende de la cantidad de procesos que tengamos. Si nosotros somos los directores de riesgos de una gran empresa, tendremos cientos, miles de procesos. Entonces, hacer una matriz de riesgo para cada proceso es un poco complicado. Yo lo que haría sería, puedes hacer matriz de riesgo por conjunto de procesos. Procesos que estén relacionados, haces un grupo de procesos y haces una matriz de riesgo en base a ese conjunto, a ese grupo de procesos. Vale. Nos pregunta Reader si vamos a compartir la presentación. Sí, no hay ningún problema, os la hacemos llegar y además os digo lo mismo que antes, cualquier pregunta, o sea, nos quedan 5 minutos, yo voy a intentar responder la mayoría de las preguntas, cualquier otra pregunta a los que estemos, los que estéis en la clase, me lo preguntáis en el foro y os respondo lo antes posible y con el mayor detalle posible. Siento que no nos dé tiempo a responder todas las preguntas. Vale. Si existen controles y no son efectivos, ¿se modifica ese control o se elimina? Nos pregunta Eric. Sí, sí. Los controles están para utilizarse y los controles están para que funcionen. Si no tiene sentido mantener un control que no sirva para nada y que no lo vayamos a utilizar. Como tú bien dices, o lo modificamos o lo eliminamos. Yo no te diría eliminarlo, te diría mejor modificarlo, porque si hay un control es porque hemos identificado un riesgo. Entonces, yo te diría modificarlo y buscar un control que efectivamente funcionara. Con pregunta Bernardo, y me parece un buen punto, que si las regulaciones, permisos o leyes del país podrían representar un riesgo. Sí, Bernardo, es cierto que podría representar un riesgo. Es verdad que, como os he comentado antes, he dado por hecho que cuando una compañía hotelera, gran compañía hotelera, se va a implantar en un sitio, ya ha hecho un trabajo de lobby previo con las autoridades y sabe y cuenta con todos los permisos, pero es verdad que sí, las regulaciones, permisos o leyes de un país, por ejemplo, si nosotros establecemos un proyecto de exportación de determinados productos a ciertos países, hay productos que no se pueden exportar o, por ejemplo, exportar jamón ibérico a Estados Unidos no es tan sencillo como parece, pues ese tipo de regulaciones o de leyes sí que supondrían un riesgo que tendríamos que tener muy bien identificado en el caso de que si quisiéramos, por ejemplo, eso, el ejemplo que os he puesto, exportar jamón ibérico. ¿Cómo se pueden gestionar los riesgos informáticos? Nos pregunta Ivonne. Ivonne, los riesgos informáticos, te cuento muy rápidamente, tal y como lo están haciendo ahora las empresas financieras, es establecer departamentos muy focalizados en cybersecurity. Hay software que te permiten controlar o tener bastante controlado los ataques informáticos que se puedan producir. Es verdad que son software caros, es verdad que tienes que tener gente experta también interna en utilizarlo, pero es verdad que yo creo que a través de software informático es la mejor manera. También hay que tener en cuenta que gestionar los riesgos conlleva
no solo un plan de mitigación externo, sino también interno. Gestionar los riesgos conlleva establecer un gobierno, establecer procesos, establecer roles, responsabilidades, quién se va a encargar de qué, cómo lo va a hacer, para gestionar mejor los riesgos y al final que el resultado sea positivo y esos riesgos no se lleguen a materializar. A ver, os miramos si queréis. Vale, una última pregunta. Nos pregunta Jairo, ¿cómo sé cuál riesgo le traslado a la cobertura con seguros? Es verdad, Jairo, que los riesgos, nosotros, en el sector financiero, en el caso de riesgo operacional, los riesgos que están cubiertos por seguros, lo tenemos en cuenta como un mitigante, pero eso no nos excluye el riesgo. No excluimos el riesgo por el hecho de que tengamos un seguro. Al final, todos los riesgos que te permitan ser asegurados, bienvenido sea el seguro, pero te mitigan el riesgo. Eso no significa, en mi opinión, que el riesgo desaparezca. Yo no los quito cuando estoy gestionando riesgos. Y por mi parte, pues ya se nos acaba el tiempo. Siento mucho haber dejado muchas preguntas por responder. Cualquier pregunta me la mandáis al foro los que estéis matriculados en la asignatura y sí, os vamos a mandar la presentación, que veo que Carolina también nos la está pidiendo. Os vamos a mandar la presentación y cualquier duda, pregunta o cosa que queráis profundizar, por favor, no dudéis en hacérnosla llegar. Y muchas gracias a todos por vuestra atención y por vuestras preguntas. Espero que os haya resultado de interés la clase. Muchas gracias por tus aclaraciones, María. Muchas gracias también a todos los asistentes. Como adelantaba ya María, aquellos asistentes que sean alumnos de ALDE pueden trasladar sus preguntas a través del foro de debate y la profesora les responderá lo antes posible. Y aquellos que aún no son alumnos de ALDE, pues esperamos que este webinar les haya resultado de interés y si están en proceso de admisión, que se terminen animando y matriculando en el máster en gestión de riesgos o los nuevos programas de gestión de riesgos como el MBA en gestión de riesgos que comienzan ahora en noviembre y en cuyos programas hay material muy parecido al webinar de hoy sobre gestión de riesgos. Bueno, esto es todo. Cualquier duda, consulta o sugerencia también pueden escribir a admisión@ealde.es y les responderemos también lo antes posible. Un saludo.